versículo 41. Amén. Recuerden que los días domingos son días de enseñanza. ¿Amén? Esta es la enseñanza que se titula Sufrir a causa de Cristo. Esta es la enseñanza que alcanzó el pastor para este domingo. Ya saben que puede traer su lápiz, un cuadernillo, una libreta donde pueden anotar los versículos. Entonces estamos en Hechos capítulo 5, versículo 41. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Amén? ¿Por causa de qué nombre? El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Dele palmas al Señor, amén, alabe al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros suframos por causa del nombre de Cristo, como cristianos, como verdaderos cristianos, cuando sufrimos afrenta por causa de su nombre, tenemos que sentirnos dignos de eso, dichosos de eso, amén. Porque si usted va a padecer, pues que sea como cristiano. Y en esta parte de la palabra de Dios, Pedro y Juan fueron azotados, amén, por predicar la palabra de Dios. Amén. Por predicar la palabra de Dios. En ese tiempo había personas que se oponían, gobernantes que se oponían, personas que regían pueblos que se oponían a la predicación de la palabra de Dios. Pero existían hombres llenos de fe con el corazón de Dios, que entendían que ellos habían sido llamados por Dios, mas no por hombres. Amén. Entonces, no podían dejar de predicar ese evangelio, así el César se los pidiera, ¿eh? Así se los pidiera los gobernantes de ese tiempo. Ellos no podían dejar de predicar el evangelio de Dios, porque ellos habían sido llamados por Dios para que peleen esta buena batalla. Amén. Y Dios en su palabra nos habla que íbamos a padecer por causa de su nombre. Gloria a Dios. Y vamos a ser llevados, dice, como ovejas al matadero. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros cuando empezamos a comprender a Dios, comprendemos que si vamos a ser llamados cristianos, pues tenemos también que padecer como Cristo padeció. Alabado sea tu nombre. Entonces dice en el libro de Hechos 5:41 que ellos salieron de la presencia del concilio, pero ellos no salieron ilesos, ellos fueron azotados. ¿Eh? Ellos fueron sometidos a azotes, a un castigo físico. Ellos sufrieron en sus cuerpos azotes, castigos físicos, por predicar la palabra de Dios. Pero vemos cómo ellos no se sintieron mal. Tal vez pudo doler como hombre, duele que te azoten, que te maltraten físicamente, que sean golpeados. Claro que le causa dolor al cuerpo. Pues ellos estaban viendo algo más allá de solo eso. Ellos estaban viendo eso como que eran las marcas de Cristo en sus vidas. Alabado sea. Así como Jesús también fue azotado, Jesús también padeció como malhechor sin serlo. Entonces, un verdadero cristiano también tiene que padecer, también tiene que sufrir si está caminando como Cristo caminó. ¿Amén? Gloria. Y ellos no se sintieron tristes, antes se sintieron dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén. Dele palmas al Gloria a Señor, Dios. hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Otra parte de la palabra, en otro texto bíblico, nos habla que también muchos cayeron en la cárcel y también fueron azotados. Pero ¿qué pasó? No se deprimieron. Antes también se sintieron gozosos por padecer, por haber sido hallados dignos por el Señor, por padecer por causa de su nombre. La palabra cuenta que algunos, cuando fueron encarcelados y también azotados, cantaron himnos. Amén. Entonces, su fe no menguó, su fe antes crecía más. Amén. Es como el hombre, cuando los romanos tomaron
a Cristo Jesús. Ellos pensaron en su ignorancia que con Cristo ya se acababa la palabra de Dios, que matando a ese hombre, que ellos tenían solo un hombre, que estaba en contra de sus reglas. Amén. Ellos pensaban que matando a Jesús se acababa el Evangelio, pero ellos no sabían que eso era algo necesario, que Jesús, Hijo de Dios, padeciera por causa de nosotros, porque en esa cruz Él estaba venciendo. Él no era vencido, Él estaba venciendo. Igual nosotros, cuando padecemos como cristianos, cuando hablamos de nosotros como malhechores sin serlo, cuando somos golpeados, cuando sufrimos un maltrato físico, cuando pasamos pruebas, amén, estando en los caminos de Dios, sirviendo como verdaderos cristianos, igual nosotros tenemos que sentirnos dichosos. Amén. Tenemos que sentirnos dichosos. Amén. Y nuestra fe, en lugar de menguar, tiene que crecer aún más. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Dele palmas al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, la palabra de Dios también nos habla que Jesús, en esa cruz, en la cual sufrió como hombre, sintió dolor como hombre. Amén. Porque, claro que el Señor, cuando se hizo hombre, sintió el dolor de esos clavos, sintió el dolor de la corona de espinas, sintió el dolor de los azotes que desgarraban su piel. Y el Señor dice la palabra que nos compró con precio de sangre. Y si Él compró con un precio de sangre, y nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo, nosotros también tenemos que pagar un precio. Amén. Amén. Para ser hallados dignos de ser llamados cristianos, de ser llamados sus hijos. Si Él paga un precio, nosotros también tenemos que padecer un precio. Amén. Gloria a Dios. No solamente es decir que somos cristianos y todas las cosas van a ser color de rosa. Dios en algún momento va a probar si somos dignos. Amén. Amén. Si nuestra fe realmente está fundamentada en la roca que es Cristo. Alabado O sea Dios. solamente está fundamentada cuando nos sentimos bien o cuando todo nos va bien. Igual, nosotros tenemos que padecer. ¿Y cuáles son esos padecimientos? ¿Ven? ¿Cuáles son esos padecimientos en los cuales vemos el precio de su gloria? Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Peso de gloria. Amén. Vamos a ver ese precio de gloria. Peso. Ese peso de gloria que dice la palabra. Amén. Romanos 8. ¿Ya lo tiene, hermanos? De una amén, si ya lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Y si hijos, dice también herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, dice, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, caminando con Dios, tenemos que padecer juntamente con Él. ¿Por qué juntamente con Él? Porque tiene que ser por causa de su nombre, para que realmente padezcamos por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Como malhechores. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que caminar sabiendo que vamos a pasar distintas pruebas, distintas dificultades, sabiendo que vamos a ser vituperados, sabiendo que van a hablar mal de nosotros, sabiendo que muchas veces vamos a ser golpeados, lastimados, y muchos también aún ya son entregados a la muerte. Amén. Amén. Muchos ya son, a muchos ya les dan muerte por causa de predicar el Evangelio. Entonces, tenemos que padecer también como cristianos, para que seamos glorificados juntamente con Él.
Sabemos que cuando el Señor Jesús, Dios subía por nosotros en la cruz del Calvario, fue glorificado. ¿Amén? Porque ahí no estaba perdiendo, estaba teniendo la victoria. ¿Amén? Porque Él resucitó al tercer día. Él no quedó muerto, Él no quedó en la sepultura. Amén. Él resucitó, dice, al tercer día. Y cuando Él resucitó, y cuando Él volviera a la presencia del Padre, dejó su Espíritu Santo, para que el poder que Él tenía también recayera sobre nosotros. Gloria a Dios. Para que la presencia del Espíritu Santo también quedara sobre nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y también nosotros glorifiquemos al Padre en la tierra. Alabado sea. Amén, hermanos. Gloria a ti, Señor. Dele palmas al Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Entonces, hermanos, en el cristianismo, si empieza a vivir como un verdadero hijo de Dios, usted va a padecer como cristiano. Usted va a sufrir afrenta por el nombre de Cristo. Los que antes te querían ya no te van a creer, tus amigos. Si vamos a lo natural, lo más leve que puede pasar es que tus amigos se alejen de ti. Amén. Que tus amigos empiecen a hablar de ti, aun que tu familia se aleje de ti. Amén. La palabra de Dios dice que cuando Jesús vino, Él vino a traer división, dice. Porque se levantarán padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Amén. El padre entregará a los hijos, dice, y el hijo entregará a los padres. Entonces, si vamos a caminar agradando a Dios, vamos a padecer como cristianos. Van a venir cosas en nuestras vidas. Vamos a sufrir aprobio por causa de su nombre. Amén. Pero ¿qué pasa? Aún personas caminando en Dios tienen un pensamiento distinto al que Dios nos enseña en su palabra. Personas que piensan que el padecer no es de Dios. Personas que piensan que si uno camina en las cosas de Dios, todo tiene que ser color de rosa. Personas que piensan que si alguien padece como cristiano, no está padeciendo. Esa persona está en pecado. No es así. Personas que piensan que el que realmente es siervo de Dios tiene que ser rico. El que realmente es siervo de Dios es una persona sin problemas, sin dificultades. Amén. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos enseña todo lo contrario. Que aún siendo guardadores de la palabra de Dios en nuestras vidas, van a venir dificultades. Se van a presentar cosas en nuestras vidas. ¿Amén? Cosas que van a pasar para probar nuestra fe, para probar si realmente le servimos a Dios sin condiciones. Amén. Dios tiene que probarnos a cada uno de nosotros. A veces vamos a ser probados por Dios y Dios quiere que pongamos nuestra esperanza solo en Él, que confiemos solo en Él, que Él nos ha llamado. Él nos va a dar la salida, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que sujetarnos a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos entendido que aún como cristianos vamos a padecer. Pero dice, hay muchos que creen que padecer es señal de que Dios no está presente. La verdad es que los sufrimientos, su gloria, se manifiesta más. Alabado sea el Señor. ¿Amén? ¿Cómo vas a creer en un Dios que te saca de dificultades si nunca vas a tener dificultades? ¿Cómo crees en un Dios que sana si nunca vas a ver su sanidad a los enfermos? ¿Cómo crees que Dios liberta si nunca vas a ver a las personas libertadas? ¿Amén? Si la persona no supiera afrenta, no necesitaría de Dios. Pero por causa de que el poder y la beneficencia es de Dios, Dios permite que el hombre sea probado, para que cada día recuerde que es Dios el que le da la fortaleza. ¿Amén? Para que cada día recuerde que así como Jesús fue fortalecido en la palabra de su Padre, nosotros también, en medio de la afrenta, en medio de la dificultad,
también tenemos que ser fortalecidos por la palabra de Alabado sea el Señor. Aleluya. Al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, denle palmas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si sufrimos, que sea pues por el nombre de Cristo, no como malhechores. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entienda bien que si está caminando, si está conociendo a Dios, van a venir cosas a nuestras vidas, las cuales si no pones, no te afirmas en la roca que es Cristo, dice la palabra de Dios, que es la principal piedra del ángulo, Jesús. Si no nos afirmamos en Él, es ahí donde vamos a retroceder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que pensar cómo nos encontramos con Dios en este momento. Amén. ¿Cómo te encuentras tú con Dios? ¿Cómo estás tú con Dios? Si has venido aquí, pues afirmémonos en esta roca. Amén. Gloria a Dios. Afirmémonos en esta roca. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y empecemos a sufrir por causa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Empecemos a sufrir por causa de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que padecieron por el nombre de Cristo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 25. Hebreos, capítulo 11, versículo 25. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. La palabra de Dios nos cuenta de Moisés, que él era la mano derecha del faraón. Amén. Pero él renunció a eso. Moisés había sido instruido, amén, en ciencia, en todas las cosas, como un egipcio más. Pero vemos cómo al conocer al verdadero Dios, él renunció a todo eso y prefirió sufrir como uno más del pueblo. Amén. Él mismo renunció a todos los beneficios que gozaba bajo el faraón, bajo un hombre de poder natural, bajo un gobernante. Él renunció a esos beneficios que le daba un gobernante en la tierra. Dios. Y él prefirió padecer como cristiano. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dejarse gobernar por el Dios creador de todas las cosas. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Antes que padecer como malhechor bajo el hombre, mejor, antes que padecer siendo malhechor bajo el hombre, mejor padecer como cristiano bajo la protección de Dios. Alabado sea tu Amén. nombre, Señor. Porque el hombre no tiene misericordia, Dios sí tiene misericordia. Gloria a Dios. Dele palmas, Aleluya. hermanos. Gloria. Entonces nosotros tenemos que escoger bien. Tenemos que escoger bien. Moisés en ese tiempo escogió ser maltratado con el pueblo. Amén. Que el gozar los deleites temporales del pecado. Porque Moisés, sin Dios, andaba en pecado. Cuando no lo conocían, amén, andaba en delitos y pecados como muchos de nosotros estuvimos. Pero ahora, nosotros conocemos a Dios. También en ese tiempo Moisés conoció a Dios y prefirió ser maltratado como uno más del pueblo por causa del nombre de Jesús, por causa de Dios. Entonces, nosotros, si estamos en este mundo, dice la palabra de Dios que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque nosotros ya estamos poniendo la mirada en la vida eterna. Nosotros no nos vamos a quedar aquí. Amén. Nuestra alma no se va a ir abajo. Nosotros nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Nosotros no pensamos que de esta vida se acabe y no hay alma y dice cómo desaparecimos todos. No. Nosotros ya no pensamos como personas de este mundo. Nosotros pensamos como personas que han sido llamadas por un Dios celestial, con un Dios de poder, que si guardamos su palabra y sufrimos como cristianos,
como verdaderos siervos de Dios, pues Dios nos va a dar ese regalo de la vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algo más, hay algo Gloria a Dios. para el siguiente. Amén. Hay una corona incorruptible, dice la palabra de Dios, que nos espera. Amén. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. En una batalla, en una guerra, en lo natural, muchas veces podemos ser heridos. Amén. Aún las personas que pelean son heridos, pero no por esto están muertos. Amén. Vamos a sufrir heridas en el camino. Vamos a sufrir heridas muy dolorosas en nuestras vidas. Pero tenemos que confiar. Amén. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Que aunque padezcamos, aunque sintamos dolor en nuestra carne, es como cuando alguien batalla con armas terrenales. Pero nosotros tenemos que batallar con armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Por ejemplo, su fe. Amén. Poner la fe delante de todas las cosas. Amén. Confiar con fe en las palabras que Dios nos habla. Amén. Sintiéndonos bienaventurados cada vez que sucedan, acontezcan cosas en nuestra vida y nosotros estemos cimentados en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Aparte de todo eso, que el general, el comandante de todos, no es un comandante humano, ¿amén? Es el Dios Todopoderoso. Nosotros servimos a Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y Gloria a Dios. después no se pierden las batallas. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios que mejor es que lleguemos como algo a la presencia del Señor que con los dos. Mejor que llegues manco a la presencia del Señor que llegues sincero al infierno. Amén. Eso es lo que trata de decir en esta parte la palabra. Entonces en el camino vamos a perder muchas cosas, vamos a ser heridos, vamos a ser maltratados, pero como sea que lleguemos, pero guardando la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Perseverando siempre en sus caminos. Amén, hermanos. Amén. Denle las palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Amén. De personas que padecieron. Los profetas de Dios también padecieron. Los verdaderos profetas de Dios padecen también. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 10. Santiago, capítulo 5, versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 5, versículo 10. Amén. Gloria a Dios. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Amén. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia. Entonces, ellos, los profetas de Dios, los que anunciaban la palabra de Dios, también sufrieron aflicción. Amén. Amén. También sufrieron, pasaron aflicción. La palabra de Dios nos enseña, y no es gravoso que se repita, que en este mundo habrán aflicciones, pero tenemos que confiar en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los profetas de Dios, todo siervo de Dios, toda persona que quiera ser digno de llamarse servidor de Cristo, tiene que pasar aflicción, tiene que padecer por el nombre de Cristo. Amén. Pero miren lo que dice en Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos estar pasando aflicción, podemos ser insultados, podemos pasar muchas cosas, hasta las más terribles, que nos quieran quitar la vida. Amén. Pero nosotros tenemos que guardar la cordura en todo tiempo. Igual, aunque estés afligido, pero ser paciente. Amén. Gloria a Dios. Ser paciente significa una persona que espera, una persona que no se desespera, una persona, si estamos hablando de Cristo, una persona que
Espera en Dios toda la Amén, gloria a Dios. Aunque las cosas se vean muy oscuras, muy negras, como que va empeorando toda la cosa, como que ya se te acerca la hora en que vas a sufrir mucho, pero usted, en medio de la aflicción, tiene que ser paciente y confiar en Dios. Alabado sea tu Amén. nombre, Señor. Y aún en el peor de los casos, hablando humanamente, que alguien desee quitarte la vida. La palabra de Dios dice que Él no le da al hombre poder alguno. Amén. Si alguien le quiere quitar la vida, pues si Dios lo permite, esa persona lo puede hacer. Si no, no lo hace. Así intente como sea de lograr su cometido. Y aún la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que tener temor al que mata el cuerpo. Antes tenemos que temer al que es el cuerpo y el alma del infierno. Alabado sea el Señor. Porque la palabra de Dios dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Amén. Porque si caminamos Gloria a con Dios. Dios y padecemos justamente con Dios, pues Gloria. con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En estos días el pastor me contaba de un video, ¿no? Gloria a Dios, donde se vio un pastor que en pleno culto el Señor lo llevaba a su presencia. Amén. Donde se veía que el pastor está predicando, uno bien viejito, dice que su prédica fue como, quien dice, como un anuncio de que el Señor ya lo llamaba. Dice que terminó de predicar, usted lo puede ver el video en YouTube, y el pastor, el anciano, se sienta, mira solamente hacia el cielo, en silencio, mientras otro siervo está predicando, y ahí nomás durmió en el Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Y dice, y contaba en una entrevista la hija del pastor, que una de las cosas que este siervo de Dios le pedía a su Señor era que quería, si le tocaba morir, que muriera predicando el Evangelio. Amén. Entonces, sabemos que Dios es justo. Amén. Entonces, si nosotros padecemos como cristianos, Dios va a hacer lo bueno con nosotros. Amén. Dios va a hacer lo justo con nosotros. Dios va a ser justo con nosotros si nosotros somos justos con Él en sus caminos. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti. Mira, y eso es una prueba muy fuerte, ¿no? Es un momento de aflicción que el pueblo está escuchando y en otro momento, pues el siervo esté durmiendo con el Señor. Amén. Pero en el video se puede ver que el culto seguía. Amén. Al pastor lo estaban viendo y seguían alabando al Señor. Y se ve algo así como que ya lo llevan y sigue la predica y la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros parecemos como cristianos, entendemos que Dios tiene que hacer su trabajo. Entendemos que sea que muramos o que vivamos, tiene que ser para Él. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que seguir caminando. Gloria a Dios. Una aflicción, si nosotros caminamos de lleno con Dios, la aflicción no puede traer desesperación en nuestras vidas. Amén. Si nosotros nos afirmamos bien en el Señor, todos esos padecimientos, todas esas aflicciones, vamos a soportarlas en Dios. Y Dios no pone una carga que el hombre no pueda soportar. Dios sabe hasta dónde nosotros soportamos. Amén. Esto por medio de su Espíritu Santo. Amén, hermanos. Denle palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que gozarnos si pasamos aflicción, si padecemos, si nos amenazan, si hablan mal de nosotros, si aún somos golpeados, si aún somos amenazados de muerte, y si aún en algún momento pues nos llenen de muerte, estemos cada día preocupados por caminar bien con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, padecer por causa de Cristo como buen cristiano es señal de aprobación. Amén. Amén. Si nosotros pues respondemos bien, de una manera correcta, de una manera como Cristo respondería a los padecimientos, pues seremos aprobados por Dios. Es señal de que somos aprobados por Dios. ¿Qué pasaría si nosotros en el momento de la aflicción, en el momento de la tristeza, en el momento de los aprobios,
en el momento de que padecemos como cristianos, no confiamos en Dios y antes nos echamos para atrás. Esto quiere decir que no somos aprobados por Dios. Amén. Pero si nosotros respondemos como Cristo, ¿no? Que aún Cristo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si respondemos con nuestras actitudes de esa manera, vamos a ser aprobados por Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aún, ¿qué pasaría lo contrario si padecemos como malhechores, más no como cristianos? Aún Dios es misericordioso. Y si tú te arrepientes como ese ladrón que se arrepintió también en la cruz, que le dijo al otro, cállate, tú no sabes que nosotros estamos aquí justamente, ¿no? Y el Señor lo perdonó. Usted recuerda, usted ha leído, el Señor lo perdonó y ¿qué le dijo? Hoy mismo. Que Él estaría en el paraíso con Él, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y empezamos a caminar con cosas, dejando las cosas viejas atrás y empezando a hacer las cosas nuevas en Cristo Jesús, pues esos padecimientos como malhechor empiezan a ser como cristianos. Amén. Porque Dios dice, se olvida sus pecados y los echa al fondo del mar. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces usted no se sienta culpable. Si usted ya se arrepintió, Dios ya lo perdonó y usted empieza a caminar de cero con Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios, dele palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padecer por causa de Cristo es señal de aprobación. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Gloria a Dios. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis? Mas que haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente está aprobado delante de Dios. Amén. Entonces, de lo que hablábamos, a veces uno va a ser azotado, uno va a padecer, pero no por causa de Cristo, sino por causa de sus pecados, por causa de su alejamiento de Dios. Vamos a sufrir oprobio. Amén. Oprobio. Oprobio, gloria a Dios. Vamos a sufrir oprobio. Pero dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Amén. Entonces, eso no tiene ninguna recompensa gloriosa. Amén. Mejor, y lo ideal sería que usted sufra haciendo la voluntad de Dios y soporte ese sufrimiento haciendo la voluntad de Dios. Eso sí está aprobado delante de Dios. Alabado sea tu Amén. nombre. Gloria a Dios. De esa manera, sí usted va a ser aprobado delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. De lo contrario, solamente no va a ser sufrimiento por causa de Cristo, sino van a ser azotes. Amén. Por causa de apartarse de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver algunas de las pruebas que podemos padecer por causa del Señor. Amén. Podemos padecer persecución y muchos, la palabra de Dios dice que vamos a ser odiados. Amén. Vamos a ver por persecución. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11. Amén. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno empieza a servir a Dios, cuando uno empieza a guardar su palabra, significa que lo ama a Dios. Amén. Porque el que guarda su palabra, ese es el que lo ama. Amén. Y si nosotros empezamos a pasar pruebas del Señor, ¿no? Esto nos quiere decir a ser probados por el Señor. Gloria a Dios, a padecer por causa del nombre del Señor, por servirle realmente a Dios. Muchas veces las personas que no conocen realmente a Dios,
Son las personas que no reconocen lo que Dios está haciendo con una vida. Las personas que no conocen realmente a Dios son esas personas que hablan mal de las personas muy ligeramente, sin saber quién es esa persona, sin conocer los frutos de esa persona. La palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. Amén. Gloria al Señor. Y el mejor que conoce los frutos es el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Él conoce los frutos de los corazones. Él conoce el secreto de cada hombre y mujer de esta tierra. ¿Ven? Gloria a Entonces, nosotros cuando caminemos, cuando estamos caminando en las cosas de Dios, tenemos que ser cautelosos. Amén. De lo que hablamos o decimos. Nosotros tenemos que entender que Dios también prueba a las personas. Amén. Amén. Dios también prueba a las personas. Y Dios conoce quién es su Hijo. Amén. Y nosotros por los frutos también. Y por el don de discernimiento que habla la palabra nos podemos dar cuenta. Gloria a Dios. Entonces, dice, somos bienaventurados si nos vituperan o persiguen, si hablan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos un defensor. Nosotros tenemos que caminar siempre con la mirada en Cristo. Amén. Solo nosotros y los que nos conocen en Cristo Jesús saben qué es lo que Dios está haciendo de tu vida. Saben si Dios te está azotando y saben si Dios te está probando. Y Dios está probando tu fe. Pero nosotros, sea cual sea el pensamiento de los hombres que no están en medio de esa prueba, amén, porque van a haber personas que van a decir, mira, este está así porque realmente Dios no está con él, porque si Dios estuviera con él, todo fuera felicidad en su vida. Eso dice el hombre que no conoce a Dios, porque el hombre que conoce a Dios sabe que vamos a ser probados en los caminos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Sabe que como Cristo padeció, nosotros como sus hijos tenemos que padecer. Y nosotros como hijos tenemos que entender, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿qué quedará para sus hijos? Dice la palabra. Alabanza a tu nombre, Amén. Señor. Entonces, Gloria a Dios. tenemos quien nos defienda. Nosotros no tenemos por qué defendernos. Dice la palabra de Dios que Él es un Dios justo y Él hace justicia para sus hijos. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros, si nuestro enemigo nos pide de beber, tenemos que darle de beber. Si nos pide de comer, tenemos que darle de comer. Dice, haciendo esto, nos ordenaremos ascuas de fuego sobre su cabeza. Gloria a Dios. Amén. Entonces, de nosotros está hacer bien para todas las personas. Pero el que paga, el que es pecador de todas las cosas, es Dios. Amén. Amén. Entonces, estemos en persecución. Nosotros no tenemos que pelear contra las personas. Amén. La lucha no es contra carne ni sangre. Gloria al Señor. Amén. Nosotros tenemos que caminar en lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Amén. Y si Gloria. estamos aquí es para predicar su evangelio a toda criatura. Amén. Gloria. En todo tiempo y fuera del tiempo. En todo tiempo, Gloria a porque Dios. aún en la persecución, aún Gloria a en la Dios. aflicción, aún en la tristeza, Aleluya. aún en los padecimientos, en esos Así tiempos, es, así es. Gloria a tenemos Dios. que servir a Dios. Amén. Gloria. Dichosos de haber sido llamados por Él Amén. para pasar estas pruebas. Amén. Gloria a ti. Gloria a Dios. Gloria a ti. Entonces también, en medio de la prueba, en medio de los padecimientos, seremos odiados también. Vamos al libro de Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22. Gloria a Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere a servir, este será salvo. Amén. Entonces, grabémonos bien esto en nuestro corazón. Hay que escribirlo en la tabla de nuestro corazón, que tiene que ser por causa de su nombre. Amén. Amén. Si somos aborrecidos, gloria a Dios si es por causa de su nombre. Amén. Solo por causa de su nombre usted está permitido. Si quiere ser llamado hijo de Dios, solo por esa causa usted va a ser,
Amén. Venga. Glorificado Dios. Amén. Porque Dios le va a dar la salida. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, solo por causa de su nombre. Y que más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, es un continuo caminar en Dios. Cada día que usted se levante es una batalla más. Amén. Usted puede estar pasando en un mismo tiempo muchas pruebas. Amén. No solamente una. Hay personas que lidian con muchas aflicciones en su diario vivir. Pero en todo eso lidiar que sea por causa del nombre de Jesús. No cambiemos la causa. ¿Por qué digo no cambie la causa? Porque usted puede haber sido llamado por Dios y usted puede estar siendo probado por Dios. Usted puede estar padeciendo por el causa del nombre de Dios. Pero si usted se desliga de Dios y reacciona no como Cristo y empieza a pelear con la gente o empieza a renegar de Dios, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Usted pasó de ser aborrecido por causa del nombre del Señor, amén, a ser aborrecido como malhechor. Amén. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que tenemos que perseverar hasta el fin. En medio de la prueba, perseverar hasta el fin. En medio de la persecución, perseverar hasta el fin. Amén. No se canse de hacer la buena voluntad de Dios. No se canse de guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa perseverar? Es alguien que es constante, que no retrocede, que está firme siempre. Amén. De esa manera nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Y no estamos solos, nunca olvide el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que nos ayuda. Amén, hermanos. Denle palmas al Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Muchos también por causa de agradar a Cristo van a perder sus vidas. Otros pierden sus vidas. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 39. Que crea salvar su vida, la perderá, y que pierda su vida por cosa mía, la irá. Mateo capítulo 10, versículo 39. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Gloria a ti. Amén. El que le entienda, dice la palabra de Dios. El que haya su vida, la perderá, dice. Cuando la palabra de Dios habla de esta clase de vida, está hablando sobre negación del hombre. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Hay cosas malas que le agradan a esta carne, que le desagradan a Dios. Y cuando el hombre ama mucho esas cosas, pues pasan a ser parte de su vida, de lo cotidiano, de su diario vivir. Si el hombre ama el pecado, pasan a ser parte de su vida. Y si el hombre ama más su vida, la va a perder. Amén. Gloria a Dios. Amén, porque su vida está llena de cosas malas. Y si amamos más esa vida, pues vamos a perder nuestra alma. Gloria a Dios. Amén. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Que se niega. Amén. Si nosotros renunciamos a las cosas de este mundo, amén, a lo que las personas le llaman vida, amén. Si nosotros renunciamos a esas cosas, pues vamos a hallar la vida realmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla que aún en los últimos tiempos, cuando el anticristo esté, y esto vale recalcarlo, amén, cuando el anticristo esté gobernando sobre la tierra, muchos serán amenazados de muerte. Muchos le dirán, reniega de tu Dios o muere. Amén. Como la esposa de Job. Reniega de tu Dios y muere. De esa manera también les van a decir. Y los que amen más su vida y crean salvarla, la van a perder. Porque al momento que esas personas se dejen sellar por la marca de la bestia y crean salvar su vida, pues ya estarán perdiendo su alma. Ya estarán perdiendo esa vida eterna. Amén. Pero el que la pierde, el que diga, no, yo agrado a Dios, así me quite la vida, yo voy a morir como Cristo, el que la pierde dice, la hallará. Amén. Alabanza a tu nombre. La palma al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y igual en cada cosa que nos pasa en este mundo, en nuestros trabajos, o con los amigos, con la familia, con los conocidos,
Si dentro de un círculo amical o dentro del círculo familiar o dentro de donde laboras, te pidan que hagas cosas contrarias, cosas que van a avergonzar el nombre de Cristo. Amén. Tú tienes que negarte a hacer esas cosas. Amén. Porque si haces las cosas que le desagradan a Dios, pues vas a perder realmente tu vida. Pensando que hayas aceptación en la persona, pensando que hayas aceptación en los grupos sociales, vas a perder tu salvación. Amén. Gloria a Dios. Y lo más hermoso es que tú busques la aprobación de Dios, no de los hombres. Gloria a Dios. Amén. Haciendo esto, pues nuestra alma estará guardada por el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. Entonces, mire lo que dice Pablo en Hechos, capítulo 9, 16. Lo que le dice el Señor. Gloria a Dios, lo dice el Señor en el libro de Hechos, capítulo 9, 16. Amén. El Señor habla. Dice, ¿ya lo tiene, hermanos? Gloria a Dios. Porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Porque yo les mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 16. Entonces el mismo Dios nos habla en su palabra que es necesario padecer. Es necesario padecer por su nombre. Amén. Es necesario padecer por su nombre. Y nosotros lo vemos esto plasmado en nuestras vidas cuando acontecen las cosas. Mientras más buscamos de Dios, van a venir aflicciones, van a venir pruebas. Amén. Pero esto Dios nos lo habla en su palabra. Él lo muestra cada día, que se tiene que padecer por su nombre. Cada día tenemos que negarnos a nosotros para agradarlo a Él en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio de las pruebas, en medio de los padecimientos. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Qué bueno, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver en la palabra cuánto es necesario padecer por su nombre. ¿No? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. A veces tenemos que padecer hasta llegar a la muerte, para que se manifieste todos los frutos del Señor en esta carne mortal. Dios. Amén. Es necesario a veces. Amén. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. Si nosotros pues vamos a caminar con Dios, como que cada vez queremos que nos hablen cosas bonitas, frases bonitas, o vamos a estar siempre esperando que nos mimen con las palabras, no vamos a ser valientes realmente. Amén. A la menor prueba o a la aflicción nos apartamos del Señor. Amén. Y mira, yo creo que a nadie Dios aquí ha demandado su vida. Amén. A nadie aquí lo amenazó de muerte, lo quería matar en los últimos días. ¿Alguien que levante la mano? Nadie, ¿no? Amén. Pero hasta eso tenemos que pasar. Amén. Hasta eso tenemos que pasar. Tenemos que prepararnos. Amén. Con esas armas espirituales. Para que cuando llegue el tiempo, si es que Dios nos haya dichosos de pasar por esa clase de vituperios, o pasar por esa clase de persecución, o por pasar por esos padecimientos en Cristo, pues estemos preparados. Amén. Y no neguemos su nombre. Gloria a Dios. Para que aún en nuestra carne se manifiesten los frutos del Señor. Para que veamos aún en estos momentos, en los últimos minutos de nuestra vida, como valientes en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Denle palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra nos habla de un siervo de Dios. No recuerdo si fue Bernabé,
Un siervo de Dios que murió apedreado. Esteban. Esteban. Gloria a Dios, le cambié el nombre. Esteban. Amén. Murió apedreado. Hasta sus últimas, sus últimos minutos de vida, sus últimos respiros, él predicó la palabra de Dios. A sabiendas que ya lo querían matar. ¿Usted cree que él no sabía que lo podían matar? Él ya veía seguro los hombres buscando la piedra más grande para darle muerte. Pero aún él viendo eso, les decía, no necios, no les hablaba duramente la palabra de Dios. Y aún pues, como dice, veo a la diestra del Padre, al Señor Dios le permitió ver su gloria. Amén. Y de esa manera pues, en ese cuerpo mortal glorificó a Dios por medio de sus actos. Porque aún cuando estaba en el momento que le iban a dar muerte, no renegó de Dios. Amén. Se encontró dichoso de morir por el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces nosotros también queremos que cada día caminar para que llegado el momento que tengamos que demostrar a Cristo en medio de las dificultades, amén, en medio de toda cosa que se nos venga por defender el nombre de Jesús en esta tierra, para que también no reneguemos a su nombre, amén, para que también peleemos hasta el último aliento por esa corona incorruptible. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Den palmas al Señor. Amén. La prueba produce paciencia. Amén. Cuando nosotros caminamos bien en los caminos de Dios, vamos a reconocer qué es lo que Dios hace con nosotros y Dios nos está probando. Y vamos a entender que cuando Dios hace algo es como un propósito. Amén. Dios no hace las cosas pues porque se le escapó de las manos o porque se quinció, como el hombre dice, ¿no? Uy, me olvidé, uy, discúlpame, no era para ti, o no, Dios no piensa así, no hace así las cosas. Dios todas las cosas las hace con un propósito, todas las cosas las tiene bien planificadas en nuestras vidas. Amén. Entonces, si nosotros caminamos bien con Dios, vamos a entender que todo es como un propósito. Y aún las pruebas van a producir paciencia en nosotros. Porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a salir de una prueba y vamos a entrar a otra. Pero mientras estemos en medio de ese tratar de Dios con nosotros, o de eso que Dios nos quiere enseñar a través de las cosas que Él hace en nuestras vidas, nosotros tenemos que mantenernos pacientes, porque solo Él sabe cuándo termina. Amén. Gloria a Dios. Y entendamos que mientras estemos aquí agradando a Dios, pues vamos a ser probados en el tiempo que Dios quiere y cada vez que Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Nosotros solo como hijos, agradar a Dios y seguir cada día con la mirada puesta en la meta. Amén. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3. Versículo 2 y 3. Amén. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 3. Amén. Gloria a Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. En el tiempo que vivamos, en el tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra, vamos a pasar por diversas pruebas. Pero si nosotros nos aferramos a Dios cada día, amén, si nosotros nos aferramos a Dios cada día, vamos, gloria a Dios, vamos a saber que si tenemos fe, vamos a pasar esa prueba. Amén. Vamos a pasar esa prueba. Mire lo que dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces, si nosotros caminamos bien con Dios, quiere decir, si nosotros tenemos fe en lo que Dios dice en sus escrituras, es necesario que tengamos fe para ser probados. Amén. Gloria a Dios. Si usted no tiene fe en las cosas de Dios, entonces usted no está siendo probado.
Si usted no tiene fe, está siendo azotado. Amén. Si usted tiene fe, eso es un requisito especial que Dios busca para probarlo. Porque Dios dice en su palabra que Él prueba la fe. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces es un requisito, por eso aquí habla la prueba de vuestra fe, porque sin fe usted no puede decir que tiene una prueba si no tiene fe en Dios. Amén. Usted no puede sentirse probado si usted no confía en lo que Dios dice en su palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces, si usted tiene fe, si cada uno de nosotros tenemos fe aquí, pues Dios en algún momento nos va a hacer pasar por diversas pruebas. Amén. Porque Él quiere producir algo en esa fe. Que esa fe tenga paciencia. Amén, Porque gloria a Dios. ¿qué pasa si su fe no tiene paciencia? Usted va a tener una fe como quien dice con límites. Por ejemplo, supongamos que usted, gloria a Dios, supongamos en el caso del pastor Israel, ¿no? Que le ha dicho que tiene que estar 2 meses con sus brackets, esto que le han puesto, ¿no? En su operación. Y él tiene que tener paciencia en medio, ¿no? En medio de esa prueba. ¿Qué pasaría si él dice, no, me lo voy a quitar yo rápido antes, ¿no? Entonces no tuvo paciencia. Entonces, aún en medio de la prueba, como ya todo parece que está bien, pero aún sigue la prueba, amén. Pero hay que tener paciencia. Amén. Gloria a Dios, hay que tener paciencia. Esa fe tiene que producir paciencia cada día. Amén. Entonces la fe cada día se tiene que ir fortaleciendo en medio de la prueba. Amén. Hay una parte de la palabra de Dios que dice, añade la fe, ¿no? A la fe le añade, dice. Ahí está Dios. Gloria a Dios, le va añadiendo cada vez virtud, cada vez le va añadiendo amor, paciencia, ¿no? Un montón de cosas. Entonces cada vez, en medio de las pruebas, esa fe tiene que ir siendo perfeccionada. Amén. En todos nosotros. Dele palmas al Señor, hermanos. Déjale lo que le voy a decir un ratito. Vamos Ahí está. ¿Dónde dice? al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Bienaventurado, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 12. Soporta la tentación, resistido. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Amén. En este mundo vamos a ser tentados. La palabra de Dios nos enseña, vamos a ser tentados. Tenemos que reflejar en nuestras vidas las marcas de Cristo. El Señor Jesús fue probado, el Señor Jesús fue tentado de diversas maneras. Nosotros fue vituperados también. Nosotros también, como hijos de Cristo, tenemos que reflejar esas marcas de Cristo en nuestras vidas. También vamos a ser tentados, vamos a padecer diversas pruebas, amén, vamos a pasar persecución, todo lo que el Maestro pasó cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. También tenemos que reflejar esas marcas. Amén. Y una de esas cosas también fue que él fue tentado. Y las tentaciones son también como pruebas que Dios pone. Amén. Pero dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si estamos bienaventurados, Dios. ¿no? Aunque estemos en tentación, resistamos a la prueba. Gloria a Dios. Amén. Resistamos. Entonces, neguémonos a nosotros mismos. Amén. Neguémonos a nosotros mismos. Seamos sabios en Dios. Si vemos el mal, mejor nos apartamos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Si vemos la tentación y vemos que esta carne quiere ceder, pues mejor nos vamos. Amén. Amén. Gloria Nos retiramos. Entonces, gloria a Dios. Si hacemos esto, si resistimos a las pruebas, recibiremos, dice, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quiénes son los que le aman? Que guardan son su los palabra. Que resisten? Que guardan ¿Quiénes son su los palabra. los que pasan la prueba, los que soportan la tentación? Que guardan su palabra. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que el que le ama sea aquel que guarda su Gloria palabra. a Dios. Amén. Si usted guarda su palabra, pues Dios le va a fortalecer en medio de la prueba. Y Dios lo va a fortalecer en las tentaciones. Gloria a Dios. Amén. Dele palmas al Señor, hermanos. Entonces,
Resistamos, hermanos. Resistamos. Amén. Resistamos. Dios es bueno. Dios es bueno. Él nos quiere llevar cada día a un camino perfecto. Amén. Amén. Cada día quiere que entendamos que Él no hace las cosas por casualidad. A Él no se le escapó nada. Amén. Gloria a Dios. Como la gente dice, a veces dice, no, pero si Dios existiera, mira tanta guerra, tantos niños que pasan hambre, tantas cosas malas que suceden. A Dios no se le escapa eso. Amén. Está en el hombre que no se acerca a Dios. Si el hombre se acercara a Dios, así ese hombre haya pasado muchas cosas fuertes, el hombre entendería que en eso no consiste la vida. Amén. Amén. Que hay una vida después de ella. Gloria a Dios. Amén. Que Dios perdona, que Dios nos limpia, que Dios nos cambia, nos da corazones nuevos. Entendía eso el hombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. amén. Entonces, tenemos que resistir, tenemos que padecer, tenemos que soportar, tenemos que pasar toda prueba con las armas que Dios nos ha dado. Amén. Tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. Entonces, malo es la prueba. toda nuestra ayuda tiene que venir de Dios. Tenemos que buscar resolver, tenemos que buscar afrontar, tenemos que buscar responder. Gloria a Dios. Tenemos que dar la cara, pero revestidos de Dios. Amén. Revestidos de su palabra. De Gloria a Dios. Amén. Solo Gloria. así vamos a resistir a cada prueba, Amén. a cada día malo. Amén. Y una vez que habiendo acabado todo, estaremos firmes. Amén. Esto quiere decir que no volveremos atrás. Gloria al Señor. Por eso dice, ninguna cosa creada puede apartarme del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la tribulación. Dice, ni la vida, ni la muerte. Amén. Nada puede apartarnos